Diálogo Directo. 12 horas con 35 minutos, 12 con 35 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Continúa el conflicto en torno a la huelga que llevan a cabo empleados de la empresa Explosen, ubicada en Poaló, en Cotopaxi. Dicha empresa pertenece, entre otros, al Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y produce explosivos. La policía realizó una intervención el 25 de diciembre pasado, en plena Navidad. Y precisamente para hablar de ese tema nos acompaña vía telemática la doctora Angélica Porras, abogada defensora de los trabajadores de Explosen. ¿Cómo está, doctora Porras? Buenas tardes, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, en qué contexto se dio esta intervención. De acuerdo a la justificación que ha dado el ISFA, es la versión del ISFA, asegura que hubo una amenaza por parte de los trabajadores que llevan a cabo esta medida, de hecho, de que iban a utilizar o hacer explotar tanques de gas. ¿Cuál es la versión que ustedes manejan? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Licenia. Muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente, el 25 de diciembre, la policía, un piquete de alrededor de más de 150 policías equipados totalmente con equipo antimotines, permitieron que se rompan la puerta, las mallas y los candados delante de ellos, no sabemos si son ellos mismos, pero hubo una persona que con el apoyo de ellos rompió los candados, rompió la malla, entraron, botaron gases lacrimógenos e intentaron desalojar a los trabajadores. Ahora, esto hay que decir en qué contexto jurídico se da. En el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio del Trabajo está pendiente la resolución de un recurso presentado por los trabajadores, el que no ha sido considerado por el tribunal. Entonces, la secretaria de este tribunal ha dicho de manera fraudulenta que no hay recurso pendiente y que está decidido, que está en firme la decisión que tomó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de decir que no hemos presentado recurso de apelación porque se presentó por correo electrónico. Cuando este expediente llega al inspector del trabajo, que es el juez de ejecución de las decisiones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el inspector del trabajo se da cuenta de que existe un recurso pendiente y devuelve el trámite y dice, pronúnciense sobre este recurso. La secretaria no convoca al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y devuelve nuevamente como si fuera jueza, como si fuera árbitro, diciendo que se ratifica en que no hay recurso pendiente y que la decisión de haber rechazado la apelación de los trabajadores por haber presentado por correo electrónico la apelación estaba en firme. Esto ocurrió el 18 de diciembre. Desde ese momento, ni la policía, ni ninguna otra autoridad tienen ninguna disposición que les habilite a desalojar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo es muy claro. Cuando termina una huelga, sea con fallo a favor, sea con fallo en contra, el único que puede recibir las instalaciones es el inspector del trabajo. Nosotros le hemos pedido al inspector, le hemos dicho, no estamos de acuerdo con que no se resuelva nuestro recurso que está pendiente, pero si usted quiere aceptar esa razón de ejecutoría que es ilegal, que hace la secretaria del tribunal, señale día y hora para entregar la fábrica. El inspector no lo ha hecho porque está pendiente el recurso. Entonces, con este documento anterior, es decir, con este documento donde dice que sí está, que no está pendiente ningún recurso, quiere la policía desalojar a los huelguistas. Y esto ya lo intentó hace 2 semanas. Pero cuando nos llevó ese documento, nosotros hablamos con el coronel que estaba a cargo de esta operación y le dijimos, este documento no es una orden para allanar, este documento no es una orden para desalojar, y el coronel Salazar se retiró. ¿Quién está detrás, doctora Porras? Con el mismo documento, entraron, agredieron a los trabajadores, golpearon a los trabajadores, golpearon a los abogados. De todo esto tenemos nosotros videos, y les llevaron preso a un trabajador, y después tuvieron la osadía de en la audiencia decir que al trabajador le rescataron porque sus propios compañeros le golpearon. Eso dicen en la audiencia de habeas corpus.
Entonces, no es más que una serie de mentiras. Mire, si fuera cierto que estuviera ejecutoriada la decisión, el inspector tiene que decir, tal día, tal hora, estoy en la fábrica, devuélvanme la fábrica. Y si el inspector no la ha hecho, es precisamente porque hay un recurso pendiente. Entonces, decir que los trabajadores intentaron volar, porque amenazaron, dicen, con utilizar unos tanques de gas, en primer lugar, es totalmente mentira, porque los trabajadores lo que hicieron fue ponerse en la puerta a evitar que entren los policías exigiéndoles la orden de desalojo, la cual nunca presentaron. Entonces, si fuera así como dicen los señores del ISFA, que inicien los procesos judiciales para ver efectivamente quién miente. Eso le podría decir en términos generales lo que pasó el día 25 de diciembre en Leseña. Doctora Porras, ¿quién está detrás de solicitar esta intervención de la policía, esta intervención a criterio suyo, basada en el tema jurídico ilegal, porque no corresponde? ¿Quién está detrás y qué se busca con esto? ¿Amedrentar más a estos trabajadores? ¿Qué grupo de trabajadores está involucrado en esta medida de hecho y qué es lo que piden para levantar esta medida de hecho? Bueno, yo le agradezco, esa pregunta es fundamental. La primera cuestión que quiero dejar claro a la ciudadanía es que no es cierto lo que se ha dicho, que hay trabajadores que quieren volver a trabajar y que por eso hay, como quien dice, dos grupos. Lo que quiero decir es que el comité de empresa integra a todos los obreros de Explosen, de los cuales estamos hablando de 56 personas. De estas 56 personas, 2 personas no estuvieron en la huelga y no plegaron a la huelga. O sea, 54 de las 56 personas están en la huelga. Los trabajadores que están del lado de la gerencia son administrativos, que no son parte del comité de empresa y que no podían participar en la huelga. Entonces, la primera cuestión hay que aclarar eso, porque se ha dicho en redes sociales que hay trabajadores que quieren volver a trabajar. En realidad todos quieren volver a trabajar, también los huelguistas. Lo que pasa es que los huelguistas lo único que están pidiendo es que se resuelva el recurso que presentaron por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es quien tiene que resolverlo, no la secretaria. Y en segundo lugar, que el inspector del trabajo, que es el juez de ejecución, diga qué día y a qué hora va a recibir la fábrica. ¿Por qué eso es necesario que vaya el inspector? Porque eso les garantiza a los trabajadores entregar la fábrica con el inventario respectivo y que además funcione la garantía de estabilidad para ellos, que es de 1 año después de haber terminado justamente la huelga. ¿Quién está detrás? Es sorprendente que el ministro del Interior, el Ministerio de Gobierno, haya sido quien haya dado la orden de acompañamiento. Ahora resulta que la policía puede acompañar a un gerente general de una empresa. Recordemos que Explosen tiene el 60% de acciones del ISFA, pero es CA, es compañía anónima, es decir, funciona con derecho privado. Ahora resulta que un gerente general de cualquier empresa, compañía anónima, le puede pedir al coronel que está a cargo de un distrito provincial que le acompañe para romper las seguridades de una empresa, para allanar y para intentar desalojar a trabajadores en huelga. Eso es inadmisible. Eso es ilegal, doctora Porras, tomando en cuenta que la policía, al hacer ese tipo de operativos, está utilizando recursos públicos para atender una situación de carácter privado. Exactamente. Y esto le reclamábamos al coronel Salazar. Le decíamos, ahora resulta que la policía está para acompañar con un piquete de 150 personas. Él nos decía, tuve que vaciar la Tacunga para llevar a los policías a la fábrica. Entonces ahora resulta que yo puedo ir a la policía y decir, acompáñeme a entrar a la casa de otra persona para que alguien rompa los candados, rompa la malla. Entonces es inadmisible. Ahora, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son los propietarios de Explosen, además del ISFA? ¿Quiénes más? Usted dice que es una compañía anónima. Hay una empresa privada que tiene el 40%, pero es una empresa internacional. Yo me atrevería a decir que detrás de esto hay, en primer lugar, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Yo no sé qué hacen ahí, porque ni el Ministerio de Defensa es dueño,
no es el Ministerio de Defensa, ni el Ministerio del Interior. Quien debe asumir toda la competencia es el Ministerio del Trabajo. Lo único que le estamos diciendo al Ministerio del Trabajo es resuelva el recurso que está pendiente y el inspector es el que tiene que dar la orden de cuándo, a qué hora y cómo se devuelve la fábrica. Entonces, a nosotros nos angustia que sea el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior los que decidan en lugar de los jueces. Pero ¿quiénes integran este grupo financiero que es la parte, digamos, totalmente privada? ¿Son exmilitares? Es un grupo internacional, yo no les sabría decir quiénes están allí, tiene el 40%, pero en realidad a mí me parece que hay, que dentro del ISFA mismo tenemos un problema, y es que se cree que el Ministerio de Defensa tiene el poder sobre el ISFA. No es así. El Ministerio de Defensa lo único que tiene es a un representante que es el ministro de Defensa dentro del directorio del ISFA. Ahora, el directorio del ISFA es el que tiene, o más bien dicho, es el que representa el ISFA y son los que tienen el 60% de las acciones. Usted dice que los trabajadores están dispuestos a devolver la fábrica. Pero por supuesto. ¿Qué recibirán a cambio de devolver la fábrica? ¿Sus pedidos van a ser atendidos? ¿Hay una resolución al respecto? ¿Se han acogido? ¿Y cuál es el estado de la situación respecto al pliego de peticiones que han tenido estos trabajadores? Sé que el pliego de peticiones era tan sencillo como esto: firmemos el contrato colectivo. ¿Se va a firmar? El ISFA ha dicho: no voy a firmar el contrato colectivo, no voy a firmar el contrato colectivo, a través de su gerente general. El gerente general, el señor Vizcaíno, ha dicho: no voy a firmar el contrato colectivo. Imagínese usted, o sea, por escrito ha dicho que no va a firmar el contrato colectivo. Ahora, los trabajadores lo único que dicen es, bueno, que lo resuelva el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué pasó con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? El Tribunal de Conciliación y Arbitraje primero declaró abandonado el recurso. Ya. Después se retractó de eso, porque eso es ilegal. Se retractó. Después de retractarse de eso, alterando actas. La señora secretaria alteró actas dentro del proceso. Después de eso, dijeron que no hemos presentado recurso de apelación porque lo habíamos presentado por correo electrónico, cuando inclusive las demandas se pueden presentar por correo electrónico, y cuando el propio ministerio dijo que podemos presentar por correo electrónico. E inclusive, en una resolución, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dijo: es perfectamente viable presentar por correo electrónico. Dijeron ellos: no han presentado recurso de apelación por presentar por correo electrónico. Cuando nosotros les dijimos: mire, eso es ilegal, sí se podía presentar por correo electrónico, simplemente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que en mayoría decidió, porque 2 de los árbitros votaron en contra, los otros 2 árbitros y la dirección regional del Ministerio del Trabajo votó diciendo que no habíamos presentado el recurso de apelación. Simplemente el tribunal se desentendió de este tema. Entonces, además de las múltiples irregularidades en contra de los trabajadores, de la alteración de las actas, del fraude procesal que se ha realizado aquí por la necedad, no de los trabajadores. Ellos están pidiendo, lo único que están pidiendo es estabilidad, no están pidiendo subida de sueldos, no están pidiendo nada. Solamente firme su contrato colectivo con estabilidad. Además es una empresa, de acuerdo a datos que publican, es una empresa que tiene un patrimonio neto a 2019 de 2.025 millones de dólares, y la demanda laboral de los trabajadores de Explosen representa apenas, o representaría apenas, el 0,03% de ese patrimonio. Es cuestionable que no se pueda dar paso a un pedido de esos. No es nada lo que representa la solicitud de los... Y conste que eso significaría si es que les fueran a despedir, porque incluso renunciaron a todo el capítulo económico. Entonces, en este país, lo que no se quiere entender es que la contratación colectiva es un derecho y que no depende del ministro de Defensa o del ministro de Gobierno. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es posible que el ministro de Trabajo haya permitido tantas irregularidades en este caso? ¿Acaso el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno o del Interior son los que deben suplir al Ministerio de Trabajo, o tienen que dar indicaciones de cómo tienen que hacerse las decisiones en el Ministerio del Trabajo? Realmente la gravedad de lo que ha pasado en este caso muestra la debilidad
del sistema de protección de los derechos de los trabajadores. Es increíble. Una indefensión absoluta para el trabajador, Total. Eso es evidente. Muchísimas gracias, doctora Porras. Esperemos que se pueda resolver esta situación en beneficio de los más vulnerables, que en este caso son los trabajadores. Y ojalá ahí la Contraloría pueda también intervenir, ¿no? Al tratarse del uso de recursos públicos para fines privados. La doctora Angélica Porras, abogada de los trabajadores de Explosen, nos acompañó en esta tarde en Punto Noticias, segunda emisión. Gracias, doctora Porras. Muchísimas gracias a usted, Licen. 12:50, continuamos con más información en Punto Noticias. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.